¿Cuándo se dan los comienzos? ¿Cuándo fueron esas primeras pulsiones para escribir? Bueno, yo hacía nivel de artículos desde que me recuerdo. Sí. Yo en el semanario Opinión Nacionalista, yo tenía 18 años, recién cumplió el de Wilson, el que sacó antes de la dictadura, por supuesto. Yo tenía una página que la universitaria con otro muchacho, que lo recuerdo dicho sea paso, fue Gastón Costemale, que se murió en los Andes, ¿no? Cuando cayó el avión. Los dos estábamos a cargo, tenemos una página, entonces escribíamos sobre la universidad, sobre lo que pasaba en todo ese mundo del cogobierno y todo eso, y eso o sea, ahí tenía 18 años, ¿no? Y luego siempre, lo que es verdad que me dediqué durante muchos años solo a escribir artículos, ¿no? ¿Cuándo aparece? Y yo diría que por ahí, por el año 95, 96, 97, cuando nace lo que después sería Che Bandorión, ¿no? En el cual uno también va descubriendo, aún en historia, Che Bandorión es una mezcla, ¿no? Hay parte como de ensayo, de novela, de autobiografía, es un entrevero de muchas cosas, y en la cual uno va descubriendo que aún historias que tienen que ver con no sé, con el desarrollo, con la economía, atrás tienen otra cara humana de hechos y cosas que pasan detrás, que son los menos conocidos y a menudo los más atractivos, Y ¿no? ahí eras presidente del LATU. Ahí era presidente del LATU, efectivamente. Y digamos, ¿y qué tiempo, qué tiempo era para el que se dedicaba a escribir? Fines de semana, vacaciones, noches, madrugadas. Sí, eso no ha cambiado hasta ahora, lo que ha sido cada vez más invasivo, o sea, sigue siendo noche, fines de semana, vacaciones, pero lo que pasa es que antes era algunas noches, algunos fines de semana y algunas vacaciones. Ahora es casi todas las, claro. Por lo menos el rato que me queda libre, sobre todo este último tiempo, con Piantado, antes con lo del Otreamont, le diría que casi rato que queda libre, rato que me zambullo y me encanta, ¿no? Ahora vamos a hablar de Piantado, pero yo estaba pensando que un ministro del Tribunal de Cuentas es un organismo de contralor muy importante, clave y fundamental. Pero sin embargo, y yo hoy viendo la entrevista a Wilfredo Penco, que hacía Mariano López, viendo que se puede violar la veda de la propaganda en estos días y no pasa nada porque no hay previstas sanciones, también uno a veces se da cuenta que con el Tribunal de Cuentas pasa lo mismo. El Tribunal de Cuentas que tú integras le dice a un organismo, le observa un gasto porque está mal hecho. Y en lugar de pedir disculpas o reverlo, ese organismo lo refuerza, ¿no? La figura, no recuerdo ahora cuál es la figura. Lo reitera. Lo reitera. Y no pasa nada. Sí. ¿No es medio frustrante eso? Sí, por supuesto. Es frustrante y aparte creo que hace que el tribunal no cumpla la función constitucional que tiene que cumplir, que además es una función históricamente muy importante. O sea, tribunales de cuentas existen de hace tipo 500 años, ya existían incluso con ese nombre en la época de la venida de los españoles y todo eso. Pero en aquella época el rey, de alguna forma, mandaba sobre el Tribunal de Cuentas. Me explico, lo digo porque eso tiene mucha significación hoy día, o sea, tenía más fuerza claramente. El gran quiebre se produce con la Revolución Francesa. Cuando uno va a Les Invalides, ahí donde están la media docena de grandes cosas que hizo Napoleón a través de estatuas y cosas alrededor de la tumba de él. Sí. Una es la creación del Tribunal de Cuentas, la Cour des Comptes, que se llama. Y además está la frase de Napoleón por la cual lo crea, que es justamente es el símbolo del cambio de régimen, en el cual el pueblo empieza a tener un poder equivalente, no superior, pero equivalente al monarca o al rey o al presidente o al que fuera. Entonces, y que la finanza pública tiene que ser controlada por el pueblo, es decir, no por sí mismo, claro, la verdad. Claro. Entonces, así está en la Constitución de nuestra República también. El problema es que luego en la instrumentación práctica tiene una cierta poder muchísimo mayor, en general el ejecutor de gastos, no es solo el Poder Ejecutivo, puede ser el Legislativo, las Intendencias, el Poder Judicial, las empresas públicas, al grado que buscando ciertos recovecos, empresas públicas han abierto a su vez empresas privadas, y esas ya ni siquiera el tribunal puede ingresar.
Entonces, tenemos que corregir eso. Yo ahora he visto con satisfacción que varios, por lo menos de los candidatos, han dicho que quieren cambiar eso. Bueno, confiemos que eso sea... Claro, pero es absurdo, ¿no? Porque, pero sí, seguro. Además estamos hablando de los dineros públicos, y con el dinero ajeno es muy fácil hacer cualquier cosa. Exactamente. Disponer, disponer de los dineros de los demás es fenomenal. Ahora, este es el dinero de todos nosotros. Por eso decía, fue un cambio entre el pasar de un régimen monárquico a un régimen republicano. Entonces, si eso no funciona, quiere decir que el régimen republicano no está funcionando tal cual debería funcionar. O sea, hay una pata de eso que no funciona, ni más ni menos que la que tiene que ver con el dinero de todos nosotros. ¿No? ¿Algún caso importante de una observación del Tribunal de Cuentas que se haya revisto el gasto y de alguna manera se corrigió el problema? ¿Existen eso o en general se confirman? No, existen y ha habido siempre buenos ejemplos, felizmente, a veces ejemplos aislados o a veces algún organismo. El Poder Legislativo, por ejemplo, es un organismo que tiene una política de tratar de no ser observado, y es observado pocas veces en definitiva. Ha habido ciertas licitaciones muy importantes en nuestro país en las cuales el propio organismo, lo recuerdo que lo hizo en una ocasión UTE, lo recuerdo la Administración Nacional de Puertos, fue y planteó, digo, nosotros tenemos este problema, ¿cómo manejamos esta licitación para que sea inobjetable? ¿No? Eso pasa, digamos que son más eso son más excepciones que la regla, pero también hay que reconocer, y el tribunal lo va a ir haciendo cada vez más, a aquellos organismos que cumplen, o por lo menos que se esfuerzan por cumplir. Porque acá en esto, ¿por qué no se cumplen las leyes? Porque en definitiva es por qué no se cumplen las leyes. Es decir, o las normas de contabilidad, o las normas contables de cómo se administra una empresa. Y bueno, hay dos grandes causales, digamos, la numéricamente más grande, pero diría menos importante, son errores. La gente que está a cargo de esos procesos muchas veces desconoce, se equivoca, le falta la formación, y por eso se creó, el tribunal tiene una escuela de auditoría gubernamental que también tendría que tener mucho más tamaño y peso para formar a toda la gente que maneja dinero en todo el Estado. Eso sería un gran salto porque eliminaríamos o reduciríamos el margen de error. Exacto, es aquel principio de la calidad que es hacerlo bien a la primera vez. Claro. Si eliminamos eso, lo que nos queda es lo otro, lo puro y duro, que son los casos de o corrupción o posible corrupción o ya un mal manejo deliberado de los fondos. Pero achicamos mucho el problema y lo concentramos donde es lo más delicado. ¿Las observaciones del Tribunal de Cuentas son públicas? Sí. ¿Un ciudadano puede ingresar a una página web y saber qué observó el Tribunal de Cuentas? Absolutamente, están en la página web, a veces no a la velocidad que deberían, pero están, y además cualquiera puede consultar por el medio que sea, incluso solicitar más información por la ley de acceso a la información, pero las resoluciones, que son las observaciones o no observaciones, ¿no? ¿Verdad? Esas son absolutamente públicas, cualquier ciudadano puede acceder. Y después nos enteramos si esa oficina cuestionada confirmó el gasto. También podemos enterarnos. Hay que seguir el seguimiento, si reitera o no reitera. Es fundamental para los ciudadanos saber eso. Exacto, ¿Qué hacen con nuestro dinero los diferentes organismos que ustedes como Tribunal de Cuentas? Pero yo iba justamente a cómo a veces la frustración, porque no deja de ser, como reconocías, frustrante, que uno trabaja tratando de buscar la transparencia de la gestión y después eso no sucede. Y esto de la literatura termina siendo como una especie de desenchufe, ¿no? Sí, como también te comentaba, Jaime, yo arranqué con esto mucho antes, claro, por ejemplo. Focalizándolo ahora. Pero reconozco que hay una cierta frustración, es decir, es como una tarea incompleta, que no es solo la nuestra, que en definitiva somos los que estamos al frente de la organización, pero hay cientos de profesionales altamente calificados sobre los cuales yo no recuerdo nunca que nadie los haya podido acusar de un acto de corrupción, a pesar que manejan en sus resoluciones la posibilidad o no de santificar o condenar un acto. Entonces, toda esa gente también, es muy difícil que se mantenga con el ánimo y el espíritu cuando ve que lo que hacen, trabajan, estudian, hacen informes, a veces están semanas para escribir un informe contundente y después eso
no pasa nada. ¿De quién depende el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas es un poder del Estado, es constitucionalmente un poder del Estado, o sea que en realidad no depende de nadie. Lo que sí tiene es que la designación de sus miembros los hace la Asamblea General por mayoría especial de 2/3. Por tanto, digamos, tiene como alguna vinculación directa con el Poder Legislativo, ¿no? Que es el que lo inviste, digamos, o lo desinviste en sus funciones, pero es un poder constitucional, o sea, en la Constitución están ubicados a la par del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿no? ¿Vamos a los libros? Vamos a los libros. Señoras y señores, Horacio Farrar. De Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingere de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco verdín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad. Qué personaje Horacio Farrar, ¿no? Es sí que es genio y figura desde la cuna hasta la sepultura, ¿no? Como, sí. De alguna forma el libro yo creo que lo refleja, ¿no? Es decir, ya él, siendo un muchacho joven, ya era un personaje, ¿no? Eso es lo que sorprende, ¿no? Y claro. después, es así, él es así, lo que uno ve es lo que está, lo que ve en el artista está en el ser humano. Claro, el vínculo con de Horacio Farrar con Astor Piazzolla es tan fuerte, que quizás se ha perdido en el tiempo y en el espacio su condición de uruguayo, ¿no? Y entonces para muchos, claro, además autor de Balada para un loco, Chiquilín de Bachín, tangos emblemáticos, la gente puede suponer que es argentino y sin embargo es uruguayo, es un producto además, conforme tu biografía lo demuestra, con las cosas típicas de un adolescente y de un estudiante, o sea, toda su adolescencia y juventud hasta que se va a Buenos Aires, con todo lo que tenía que tener no sé si de lo uruguayo, de lo montevideano. Sí, absolutamente. Yo creo que es un producto de ese Río de la Plata, ya de que el padre era uruguayo y la madre era argentina, de las culturas que se van cruzando, digamos, ya desde sus primeros orígenes, que él viajaba a visitar a sus tíos a Buenos Aires, pero vivía acá en Montevideo, digamos, es claramente... Ahora, es verdad, él tiene cosas que son típicamente uruguayas, y luego cuando se contrasta con la personalidad de Piazzolla, como tú decías, se ve claramente un poco esa diferencia. Piazzolla era un tipo... no solo argentino, marplatense, pero de alguna forma porteño también,
criado en el Bronx, en Nueva York, o sea, con una carga de inquietud, de aceleración, hasta de agresividad a veces. Sí, sí. Y por el otro lado, Horacio, que es un tipo con la parsimonia y la bonomía oriental. Ingenuidad que tiene, también, ¿eh? Ingenuidad, él siempre ve el lado bueno de las cosas. Es típicamente una de esas personas que siempre ve el vaso medio lleno, aun cuando está con problemas o con cosas que no le salen bien, porque también le ha pasado, nunca fue consagrado desde que nació, al contrario. Entonces tiene esa cosa bastante uruguaya de ir siempre por el lado bueno, tratando de buscar los puntos en común. Con el caso con Astor, eran como agua y aceite, y sin embargo se llevaron bárbaro. Eso lo comprueba lo de la teoría, que yo no conozco mucho, confieso, pero siempre se menciona en estos casos del yin y el yang, ¿no? Cómo dos personalidades tan diferentes terminan complementándose perfectamente, ¿no? Sí, sí. Además desde el punto de vista creativo, porque después terminaron jugando de taquito. De taquito. Al principio es sorprendente porque casi, se conocían, pero bastante, incluso en la prehistoria, digamos, anterior a que empezaran a hacer ninguna obra en conjunto. Pero en definitiva eran dos personas que un buen día se encuentran, bueno, como surge ahí en el libro, casi por una especie de azar, o por lo menos por un encuentro astrológico previsto, astrológicamente, no por la lógica, sino y de allí inmediatamente surge esa combinación, porque ellos hablan y proclama Astor, vamos a cambiar el tango, Oracus, como le decía, vamos a hacer una revolución. Eso es en diciembre, y un mes después ya están trabajando. Después se vienen a Parque del Plata, acá a la calle 9 y es impresionante. Ferreira. Emociona a veces esa cosa bien uruguaya que tenemos nosotros, media provinciana, pero emociona confirmar lo que ya sabíamos. El lugar importante que ocupaba Uruguay en la cabeza y en el corazón de Piazzolla, ¿no? Es impresionante. Podemos y no verlo. Punta del Este, no necesariamente Punta del Este, que quizás fue su última etapa. Bueno, última, 70, sí, 60, y más, 70, ya 80, cuando él empieza a estar complicado de salud, y todo eso, después del 75 que tiene el quiebre, 74 que tiene el quiebre de salud, el primer quiebre de salud grande, él empieza a refugiarse en Punta del Este. Él viene, en todo caso, a Buenos Aires a actuar, pero su hogar pasa a ser Punta del Este. Pero mucho antes de eso, cuando se ponen a hacer María Buenos Aires, que es además algo emblemático de Buenos Aires, una obra que después se representó en más de 100 ciudades en todo el mundo, ¿no? Y por grandes como Guidon Kremer y todo eso, que aparece ahí también relatado. ¿Dónde la hacen? Bueno, en el balneario de Parque del Plata, nuestro, ¿no? Ahí, y las discusiones eran en el Carlitos, el boliche de la esquina. Yo recorrí todo eso ahora en el clima casi de peregrinación, ¿no? Para ver esos lugares que uno ha visto tantas veces, pero que de repente los ve con otra óptica. Y el lugar donde nace la idea de Balada para un loco es el cine de Parque del Plata, que todos lo conocen, o mucha gente conoce el cine de Parque del Plata, y allí ven una película francesa que se llamaba Rey por inconveniencia, y ahí queda la semilla. Y un año y pico después, cuando van a competir en ese medio gigantesco, enorme festival de la canción latinoamericana y mundial, yo que sé que hacen ahí en el Luna Park en determinado momento, por razones de todo tipo, se hace esa gigantesca cosa. ¿Qué se les ocurre? Hacer esta canción en la cual aparece el tema de los locos, y que los locos en definitiva terminan siendo más cuerdos que los otros, ¿no? Que era un poco el tema de esa película. Y además es una bellísima poesía, ¿no? Sí. Pero yo supongo, y voy a agarrar el libro porque quiero ser exacto y preciso, que cuando Horacio Ferrer escribe de puño y letra, cuando leí tu libro, Ruperto, me dije, ese soy yo, y lo firma con esa firma tan característica de la florcita, no debe haber mejor halago y tranquilidad de que una investigación que llevó algo más de 2 años tiene el sello de distinción del biografiado, ¿no?
Sí, sobre todo que él, desde que le planteamos la idea de escribir sobre la vida de él, una especie de relato de la vida, porque esto no es una biografía, yo diría que es el relato de una vida, las historias de una vida, las historias y de una que vida de conforman película también. De una vida de película, ¿no? Cinematográfica. Totalmente. Él fue muy generoso en abrirme los archivos, las cartas, los diarios personales, cosas que la gran mayoría no se conocían hasta ahora. Entonces, por ejemplo... La correspondencia con Piazzolla es espectacular. Bueno, y tú no sabes, Jaime, todo lo que tuve que dejar afuera, ¿no? Allí hay apenas algunos párrafos, algunas frases que me parecieron muy ilustrativas, muy fuertes inclusive, cuando él le dice, sos a la única persona que te escribo con ganas. ¿No? O sea, probablemente Astor le tenía que escribir a muchos, ¿no? Pero es el único que le escribo con ganas. Horacio Ferrer, bueno, que vive en Buenos Aires además, tiene, y el libro llega prácticamente que hasta hoy, esta biografía, tiene una cosa muy interesante, que es también esa recuperación del Uruguay por parte de Ferrer cuando se acerca a trabar con Nocetti, con Magnone, sí, la operita que vimos a principios de este año en el Solís. Y que sí, ¿no? hay como también ahí, del mismo modo que hay cosas mágicas, inexplicables en su encuentro con Piazzolla, o antes en su encuentro con Pichuco, ¿no? Que él siendo un chiquilín, Pichuco lee un poema que él había escrito sobre Mansi y de inmediato quiere componer algo sobre la base de lo que es el chiquilín, porque tenía 18, 17, 18 años. Bueno, hay cosas mágicas, también hay cosas mágicas en esto, es decir, cuando Garelo escucha, porque le advierte, hay un pibe, hay un pibe uruguayo que está cantando en grandes valores del tango, ¿no? ¿Por qué no lo dice? Él pone a regañadiente, pero lo contó el propio Garelo, ve cantar medio tema de Tiempo de Tranvías, media canción, y cuando termina agarra el teléfono y llama, esa es la persona que queremos, y Garelo era el director de la escuela, de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que era la orquesta oficial de la Ciudad de Buenos Aires, una bruta orquesta. ¿Y quién era ese muchacho? Gustavo Nochetti, ¿no? Después, Gustavo Nochetti se le ocurre hacer algo con Horacio Ferrer, con temas de Horacio Ferrer. Todo un disco. Y dice, bueno, preciso alguien que haga la parte musical. Y se le ocurre a Magnone, que no conocía a Ferrer. Entonces, al final, se encuentran los tres. Y luego, lamentablemente, pasa lo que pasa con Gustavo, que tú has escrito artículos muy lindos sobre ese tema, lindos dentro de lo que es la tragedia, ¿no? Y también acá hay una referencia a ese último poema que le escribe Horacio en el camerino de la última noche de la actuación. Yo estuve ahí, en ese camerino, no supe la historia esa en ese momento. Yo fui a saludarlo a Gustavo, la última actuación, ahí en la sala Citarrosa, y después me enteré de toda esta historia. Bueno, pero lo increíble es que queda la conexión armada, desaparece Gustavo Nochetti, que fue el que propició, y queda la conexión entre Horacio y Magnone, que es un extraordinario músico uruguayo, ¿no? Sin duda. Y a raíz de eso un día Horacio lo convoca en el Tortonio en Buenos Aires, que es abajo donde está la Academia del Tango de la Argentina, y le dice, vamos a hacer algo, Alberto. Y como siempre, a Horacio nunca se le ocurren cosas chicas, ¿no? Bueno, la vida lo demuestra. La vida lo demuestra. De tener grandes proyectos, a veces de tirarse sin red, quizás pisando más seguro que Piazzolla, que era una normal. Cierto. Lo demuestra el libro. lo demuestra el libro. Ferrer no, en ese sentido, a lo grande, pero... Sí. Pero siempre más cauto y más estilo oriental, ¿no? Exactamente. Sí, Astor vendía todo y se iba, y empezaba de nuevo la vida en Europa, en Londres, en Nueva York, en todos lados. Él iba y probaba de nuevo, era terrible. El esfuerzo, además físico, hacer todo eso. Ahora, es notable porque cuando le dice, bueno, ¿y entonces qué estás pensando? Le dice Alberto, le dice, y estoy pensando en Hamlet. Bueno, ¿y Hamlet dónde? Y Hamlet en un conventillo que está arriba del Cubo del Sur, ¿no? Es una mezcla, ya eso es de una originalidad extraordinaria. Entonces, es un Hamlet montevideano, ¿no? Y ese es el dandy. Pero bueno, lo que demuestra también tu biografía, que además, insisto, está en todas las librerías, editado por Aguilar, es lo que es una generación de uruguayos con una cultura enciclopédica, ¿no? Era un erudito, es un erudito,
con una formación, que bueno, que ahora a veces uno lo mira y dice, bueno, falta eso. Sí, no lo tenemos. Sí, pero... es verdad. Él digo, es un personaje, como yo pongo por ahí, una especie de Quijote shakespeariano, ¿no? Es una mezcla y con una cultura extraordinaria, de todo, de todos los temas él conoce, de algunos más, de otros menos, obviamente, y eso se nota en su obra. Sí, ¿no? sí, se va permeando la obra, porque si no sería incapaz de imaginar un Hamlet en el conventillo del medio mundo. Puede ¿no? seguir produciendo como sigue produciendo. Sí, él sigue imaginando, está lleno de ideas. Sí, sabemos que es así. Ruperto, gracias por haber venido. No, un gustazo, Jaime, un del placer mismo modo, estar aquí. Piantao, la balada por Horacio Ferrer, editado por Aguilar, del ingeniero Ruperto Long, la van a disfrutar, se los puedo asegurar. Ya venimos.